Comenzamos a desarrollar la segunda unidad de Introducción a la Contabilidad Plan 2019, el sujeto y el objeto del sistema de información contable. En este video desarrollaremos los 4 primeros puntos de esta segunda unidad. El primer tema de la segunda unidad es ente-concepto. La palabra ente proviene del latín, que significa todo lo que es, existe o puede existir. Este concepto trasciende lo material, ya que un ente puede ser tanto un celular como la raíz cuadrada de un número, un lago, nuestro vecino y también una empresa, una organización. Así, hay entes naturales, que son las personas físicas o de existencia visible, como por ejemplo un estudiante o un profesor. Y en nuestro derecho positivo se considera que todo ser humano es persona y son los entes de la especie humana. Desde el punto de vista jurídico, posee, por ejemplo, atributos como el nombre, el domicilio, la nacionalidad. Pero también el concepto entes abarca a otras personas que cumplen determinadas condiciones llamadas empresas u organizaciones, donde su propietario es un individuo o varios individuos. Por eso comenzamos con esta diapositiva preguntándonos el concepto de ente, porque desde el punto de vista jurídico se considera como ente a las personas que actúan en forma individual, conformando un emprendimiento unipersonal, o las que actúan en forma grupal o colectiva, conformando un emprendimiento pluripersonal. El carácter individual está referido a la titularidad del capital aportado para el desarrollo de la actividad y no necesariamente vinculado con la administración o gestión del negocio, ni con la cantidad de personas que trabajan en él. Esto es así porque el que aporta los recursos para constituir la empresa puede delegar la administración del emprendimiento si él lo considera conveniente, y lo puede delegar a un tercero, o bien puede decidir administrar él mismo su negocio. En cambio, las personas pueden agruparse para constituir una empresa cuando se necesitan más recursos para cumplir con la actividad que va a desarrollar, ya que los recursos de una persona pueden ser insuficientes para llevar a cabo ese emprendimiento. Y entonces deciden constituir el capital de la empresa con el aporte de varias personas. Podemos clasificar a los entes según su naturaleza en entes públicos y en entes privados. Los entes públicos fueron creados por ley y tienen un fin de utilidad pública. Surgen de la organización política de la sociedad, como por ejemplo el Estado nacional, provincial, municipal. Este Estado debe satisfacer necesidades, todas las necesidades de sus habitantes relacionadas con la salud, la educación, la justicia y la seguridad. Y para ello realiza una administración, una gestión coordinada para lograrlo. Por lo tanto, los entes públicos son aquellos cuya existencia y funcionamiento es regido por el derecho público. Como ya dijimos, son creados mediante ley. Los entes públicos tienen ciertas características que lo distinguen. Por ejemplo, su origen estatal, con existencia perdurable, o sea, tiene un tiempo limitado de vida, tiene una finalidad pública o interés público, y la actividad principal que la administración realiza es la prestación de servicios públicos para que se logre
el bien común o el bienestar general de toda la población en general. Otra característica sería el control que ejerce el Estado, porque se afectan recursos públicos para lograr realizar todas sus actividades. Y por último, este poder está sometido a normas jurídicas preestablecidas. Los entes privados pertenecen a individuos particulares que buscan obtener algún tipo de beneficio, por lo tanto, son creados por personas humanas o personas jurídicas, que tienen por objeto realizar actividades con fines de lucro o sin fines de lucro y que tienen como característica principal la no participación del Estado. Por lo tanto, sin componente estatal alguno, tanto en su creación como en su funcionamiento. Continuando con la clasificación de entes públicos y privados, relacionamos los primeros con personas jurídicas públicas y a los segundos con personas jurídicas privadas. El Código Civil y Comercial de la República Argentina distingue dos tipos de personas. La persona humana, que goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, y las personas jurídicas, como por ejemplo empresas, sociedades, asociaciones. Dijimos entonces que en el lenguaje jurídico existen dos tipos de personas, los seres humanos, las personas humanas y las personas jurídicas. Esto es así porque la expresión personas no se limita solo al ser humano, sino que el término persona abarca a todos aquellos entes que tengan capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, como son las personas jurídicas, ante entes al que las normas jurídicas les reconocen capacidad para ser titular de derecho y contraer obligaciones, considerando a esa persona jurídica, a esa organización, a esa empresa, como una persona distinta a los individuos que la integran. O sea, son diferentes a los propietarios que aportaron el capital para su constitución. Como ya lo dijimos, el Código Civil y Comercial, en su artículo 141 define a las personas jurídicas como entes que tienen la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Para qué? Para el cumplimiento de su objeto y su creación. Entonces las divide en personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. La primera, las personas jurídicas públicas, se rigen en cuanto a su reconocimiento, capacidad, funcionamiento, organización y finalización de su existencia por las leyes y ordenamientos de su constitución. Estas personas jurídicas públicas son el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios. También las entidades autárquicas y demás organizaciones constituidas en nuestra República a la que el ordenamiento jurídico le atribuya ese carácter, como por ejemplo entidades autárquicas al que el Estado le recomienda funciones públicas, típicamente administrativas, por lo cual las dotas de un patrimonio propio y de las atribuciones necesarias para que lo pueda administrar. Las empresas del Estado que desarrollan una actividad comercial o industrial con un régimen jurídico que combina el derecho público con el derecho privado son empresas del Estado, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, el Correo Oficial de la República Argentina.
También está, no figura en el listado, pero está contemplado en el artículo, los estados extranjeros. También se lo considera personas jurídicas públicas. Y por último, la Iglesia Católica, que también es considerada una persona jurídica pública. Por su parte, son consideradas personas jurídicas privadas las que se rigen por las normas imperativas de su ley especial o en su defecto por el Código Civil y Comercial de la República Argentina. Por ejemplo, las sociedades, cuyo marco normativo es la Ley General de Sociedades 19.550. Los elementos constituyentes de la persona jurídica privada son las personas, que son los propietarios del ente, o sea, son los que aportaron el capital para constituir los recursos para constituir el capital de la empresa, y al que se consideran personas distintas del ente u organización. Es un objeto que consiste en desarrollar alguna actividad que debe ser determinada ilícita, utilizando para ello recursos de su propiedad o de tercero, y que tiene como objetivo la maximización de las utilidades. Se clasifican según el objetivo perseguido en entes con fines de lucro y entes sin fines de lucro. La característica distintiva de los entes con fines de lucro es la posibilidad que tienen de generar la máxima utilidad o beneficio posible para poder ser distribuido entre los propietarios. Entonces, su objetivo es la maximización de las utilidades, que se logra cuando el valor de los recursos que se obtiene por la venta de bienes o la prestación de servicios es superior a los activos entregados o a los servicios brindados, más los gastos insumidos no vinculados con esas ventas o servicios. Entonces, en ese momento decimos que estamos en presencia de un beneficio buscado. Entonces, los socios decidirán qué hacer con esta ganancia obtenida, que podrá ser distribuida entre ellos o se dejará en la empresa como reinversión. Por eso decimos que son entes con fines de lucro, porque la finalidad de los propietarios es distribuirse los beneficios obtenidos en la empresa. Son ejemplos de entes con fines de lucro, las empresas comerciales que compran bienes para ser vendidos en el mismo estado que fueron adquiridos, como por ejemplo los supermercados, las tiendas, los bazares, la ferretería. Los entes con fines de lucro también pueden ser industriales, que se caracterizan en producir bienes mediante la extracción o transformación de materia prima e insumos. También tenemos las de servicios, como el transporte, turismo, seguros, y las financieras, que son aquellas que captan dinero y otorgan préstamos, por ejemplo, bancos y compañías financieras. Por su parte, los entes sin fines de lucro son entidades que se ocupan de satisfacer necesidades de un gran número de personas, de modo tal que sus fines están dirigidos a sus asociados o al público en general. Por lo tanto, su objetivo es generar beneficios a terceros y proporcionar bienestar a la comunidad. Se trata entonces de la satisfacción de necesidades comunes de todos sus integrantes, sin que para ello tengan que distribuir entre los asociados el incremento de recursos que comunitariamente se logra. El beneficio que se busca, por lo tanto, no es la distribución de la riqueza que se genera entre los integrantes, ni la búsqueda de
de lucro o ganancia personal. Estos entes también cuentan con recursos provistos por sus asociados y los generados en procesos de intercambio con terceros. Los asociados generalmente realizan un pequeño aporte inicial y se pueden comprometer a continuar realizando esos aportes, que son llamadas cuotas, mientras permanezcan como asociados. Cuando los recursos provenientes de los asociados, más todos los recursos que pudiera generar la institución, son superiores a los montos requeridos para satisfacer las necesidades de los asociados, decimos que estamos en presencia de un superávit. Pero si es a la inversa y estas necesidades de los asociados representan un monto superior a los montos de los recursos generados en este ente sin fines de lucro, estamos en presencia de un déficit. Por eso debemos aclarar que cuando nos referimos a los recursos generados en exceso, en comparación con a la satisfacción de necesidades de los asociados, estamos hablando siempre de déficit o de superávit, en el caso de estos entes sin fines de lucro. Entre estos entes sin fines de lucro tenemos como, por ejemplo, las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas, los clubes deportivos, mutuales de servicios de salud, sindicatos de trabajadores y otros más. Como ven, estos entes pueden desarrollar actividades tanto culturales, como sociales, como religiosas, como deportivas, asistenciales, de investigación y desarrollo, de ayuda y cooperación, de beneficencia, entre otros. La persona humana, a lo largo de la historia, persiguió el objetivo último y simple de maximizar su bienestar. Y todas sus actividades estaban y están orientadas a satisfacer necesidades espirituales como materiales. Las primeras, las espirituales, que no las puede cuantificar y medir, pero sí las últimas, las materiales, que sí puede cuantificar y medir. Las necesidades cuantificables consisten en la intención de poseer objetos, servicios, y esta búsqueda lo llevó a tratar de conseguir bienes y servicios con el objetivo de consumirlos para uso personal o para incrementar su riqueza, ya sea usándolo o transformándolo. Y es aquí donde vamos a centrar nuestro estudio, en aquellas actividades de este ente económico que busca maximizar su beneficio o su riqueza de la mejor manera en el contexto que se desenvuelve, realizando ciertas actividades con recursos escasos. En economía se dice que el hombre actúa como hombre económico cuando debe elegir cómo aplicar los recursos escasos de la mejor manera posible, en las distintas alternativas posibles, de manera que le permita lograr el objetivo de maximizar sus utilidades. ¿Y qué significa maximizar sus utilidades o su riqueza? Y cuando este hombre económico realiza ciertas actividades, que si bien es cierto, puede obtener un beneficio o utilidad, pero no es la máxima utilidad posible. Solo se maximiza la riqueza tomando decisiones adecuadas o decisiones apropiadas, que en este caso llamamos decisiones eficaces, eficientes y sustentables. Entonces, tomar decisiones es elegir entre distintas alternativas de acción para lograr solucionar los problemas, pero debe ser
realizado con eficacia, eficiencia, sustentabilidad y en algunos casos con efectividad. ¿Y qué significa cada uno de estos conceptos? Eficiente tiende a alcanzar el objetivo al menor costo o minimizando los costos. Eficaces tendientes a alcanzar el objetivo propuesto. Y sustentable significa no comprometer los recursos y el bienestar de futuras generaciones. La sustentabilidad puede ser entendida entonces como la relación entre la producción de bienes y servicios, donde se satisfagan las necesidades humanas, se garantice una mejor calidad de vida a la población en general, usando tecnologías limpias, fortaleciendo las condiciones del medio ambiente y aprovechando los recursos naturales, pero dentro de los límites de su regeneración y crecimiento natural, para que no se perjudique a las generaciones futuras. Y por último, la medida de efectividad que se relaciona con la gestión administrativa. Mide la capacidad de reacción de la administración ante exigencias sociales, medioambientales y políticas. Por lo tanto, este hombre económico podrá maximizar su utilidad resolviendo problemas, eligiendo las alternativas que le permitan alcanzar el objetivo propuesto, minimizando sus costos, dentro de un compromiso razonable con el medio ambiente y reaccionando oportunamente ante las exigencias sociales. Nuestra sociedad se halla integrada por un conjunto de personas que se encuentran interactuando permanentemente, intercambiando bienes y servicios. Así la compra o adquisición de bienes la pueden hacer personas que los requieren para satisfacer alguna necesidad personal, como ser, por ejemplo, vestimenta, alimentos, recreación. Hay otro tipo de personas, como ejemplo las empresas, que compran o demandan bienes o servicios para usarlos o para venderlos, con el fin de que, como hemos venido diciendo, de lograr un beneficio, una utilidad con esa transacción, con esa venta. Sería, por ejemplo, comprar bienes como mercadería para luego venderla. Y esto lo hacen con el fin de obtener el máximo beneficio posible. Pero para que exista una empresa, debe existir la intención de coordinar los elementos de la producción, como el capital, el trabajo, la tecnología, la capacidad empresaria, con el fin de generar riquezas que puedan beneficiar a su o sus empresarios. Porque, como dijimos, estas empresas pueden tener un propietario que es el empresario, o la empresa puede tener varios propietarios que aportaron recursos para constituirla. Así en la diapositiva se expresa que empresa es la actividad organizada de los factores de producción, tierra, trabajo, capital y capacidad empresaria, para producir bienes y servicios destinados al mercado con la finalidad de crear, mantener y distribuir la riqueza entre sus miembros. Entonces, el concepto económico de la actividad organizada, de los factores de producción que se utilizan para producir bienes o servicios, que son la tierra, el capital, el trabajo y la capacidad empresaria, podemos definirlos o conceptualizarlos al primero, al caso de tierra, o también lo podemos encontrar como naturaleza, que es de dónde provienen las materias primas. Y entonces esta tierra se usa en un sentido amplio, indicando no solo la tierra cultivable o urbana,
sino también todos los recursos que provienen de ella, tales como minerales, el agua, los frutos, la madera, incluso las energías naturales como el caso del petróleo. Por su parte, el trabajo se refiere a las facultades físicas e intelectuales de los seres humanos que intervienen en el proceso de producción. El trabajo es el factor productivo básico. Los trabajadores se sirven de materia prima que obtienen en la naturaleza y con la ayuda de las máquinas las transforma hasta convertirlas en materias básicas aptas para continuar en otros procesos productivos o para consumirlas directamente. Por lo tanto, son las capacidades tanto físicas e intelectuales que las personas dedican para producir bienes y servicios. Con relación al capital, es toda aquella inversión de largo plazo que contribuye a la generación de bienes y servicios. Inversión como por ejemplo edificios, maquinarias, equipos, rodados, instalaciones, que proporcionan el soporte que permite el desarrollo de la producción. Y por último, la capacidad empresaria, que es la capacidad de una persona para dirigir la empresa, para administrar la empresa, organizando la producción y asumiendo los riesgos del proceso. Por lo tanto, la empresa es una organización compuesta por un grupo de personas, que son las personas que trabajan en ella, un conjunto de bienes materiales o recursos, y que están desarrollando algún tipo de actividad económica organizada que tiende a producir bienes y servicios que les permita crear y distribuir utilidades y lograr la máxima utilidad posible para incrementar su riqueza. Actos y hechos económicos es el primer punto de la segunda unidad. Estamos frente a actos económicos cuando el ente es el que decide realizar esa actividad en forma consciente y voluntaria. Por lo tanto, estas actividades son pensadas, planificadas en forma voluntaria, actuando con conocimiento de lo que se hace. Estos actos pueden ser medibles, mensurables, cuantificables en la moneda de curso legal. Y todos estos actos están vinculados a una actividad elegida por el ente, con el objetivo siempre de incrementar su riqueza. Los actos económicos pueden ser, por ejemplo, la compra de mercaderías, la compra de máquinas para producir bienes, la venta de mercaderías, la solicitud de un préstamo para la renovación de un parque automotor. Todos estos pueden ser algunos de los ejemplos de actos económicos. Por su parte, los hechos económicos se dan como consecuencia de ciertos eventos y circunstancias que no dependen de la voluntad del ente, pero que afectan el normal funcionamiento del mismo. Estos hechos o estos eventos es algo que sucede en forma espontánea o producido por la naturaleza y tienen la característica de que afectan al ente económico, que no depende de la voluntad del ente y son mensurables, medibles y cuantificables también. Como ejemplo podemos citar a los conflictos bélicos, la inflación, un cataclismo natural como un terremoto, una inundación, para dar algunos de los ejemplos posibles. En síntesis, la principal diferencia entre acto económico y hecho económico es que el acto económico es voluntario y consciente, mientras que el hecho económico es involuntario. El objeto de la empresa está constituido por el conjunto de actividades
que está facultado y o autorizado a desarrollar el ente. Cuando una persona o más personas deciden crear una empresa, tienen que precisar qué actividades van a desarrollar. Por lo tanto, cuando hablamos de objeto de la empresa, estamos refiriéndonos a esa actividad o actividades que esa empresa va a desarrollar. Si se trata de una persona jurídica, la Ley General de Sociedades, Ley 19.550, establece los requisitos mínimos que debe contener un contrato social y entre ellos figura el objeto social, el cual sostiene que debe ser preciso, tiene que ser exacto, determinado, o sea, bien definido, y lícito. O sea, permitido por ley. Por ejemplo, podemos decir que la compra y venta de equipos informáticos puede ser una actividad realizada por alguna empresa y por lo tanto constituir su objeto, ser el objeto de la empresa. Otro ejemplo sería la fabricación y venta de telas, por ejemplo. Las empresas que se dedican como actividad al servicio de seguridad y vigilancia. La actividad, por ejemplo, sería el servicio de transporte de pasajeros de algún tipo de empresa de transporte. Para nombrar algún ejemplo de actividad de estas empresas que es sinónimo de objeto. Perdón. Por lo tanto, objeto y objetivo son conceptos distintos. ¿Por qué? Porque las actividades u objetos, como dijimos, que el ente puede desarrollar, no constituye la razón de su creación, porque este es el medio para lograrlo. Porque el objetivo de toda ente económico es obtener la máxima utilidad o beneficio para poder incrementar su riqueza. Porque el ente se crea para desarrollar una actividad determinada u objeto, insisto, mediante la utilización de recursos. Pero esta actividad o objeto comprende toda actividad lícita para lograr que un objetivo, que es la maximización de sus ganancias o beneficios y minimizar las pérdidas. Por lo tanto, todo esto se entiende como generación de riqueza para que pueda ser distribuida entre los socios. Por lo tanto, insisto, objeto se relaciona a las actividades que desarrolla el ente económico. Objetivo, el objetivo que persigue todo ente económico es lograr la máxima utilidad posible para generar riquezas. Comenzamos ahora con el tercer punto de la segunda unidad, comercio. Y el comercio podemos decir que es la actividad económica principalmente desarrollada a través de operaciones de compra, permutas, ventas, realizadas con el propósito de obtener un beneficio. Estos intercambios de mercaderías, productos, bienes, se realizan a cambio de un precio. Pero también debemos incluir dentro de estas actividades los servicios, como ejemplo que habíamos dado anteriormente como empresas de transportes, seguros y bancos. El artículo 320 del Código Civil y Comercial modificó del código anterior la figura del comerciante por la del empresario. Y diferencia en las personas humanas las que realizan una actividad económicamente organizada y las que son empresarios en el sentido de ser titulares de una empresa
o sea, los dueños de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. También reemplaza el concepto de acto de comercio por la actividad económicamente organizada, refiriéndose a la actividad realizada en un establecimiento comercial, industrial o de servicio. Ahora vamos a ver la clasificación del comercio y la primera clasificación de esta diapositiva es según el lugar donde se realiza, que puede ser interno o internacional. Es interno cuando se sitúa dentro de los límites del país. Por ejemplo, en Argentina, el comercio realizado entre diferentes provincias. Cuando compramos un pasaje de Aerolíneas Argentinas para viajar a Buenos Aires, cuando vamos a un súper a comprar productos alimentarios. Entonces, son aquel comercio que se sitúa dentro de los límites del país. El comercio internacional o comercio exterior se realiza entre comerciantes residentes entre distintos países y pueden ser de importación, de exportación o de tránsito. Es de importación cuando se introduce, se compran al país mercaderías, bienes, productos provenientes del extranjero. Por ejemplo, un residente de Argentina compra a Estados Unidos, a un comerciante de Estados Unidos, celular. También puede ser de exportación cuando los productos son elaborados en el país y se envían al extranjero, a cualquier país del extranjero. Por ejemplo, producimos dulces artesanales y los vendemos o los comercializamos en algún país de Europa. Son de tránsito cuando se atraviesa el país para llegar a otro país con los productos. Por ejemplo, las empresas de transporte que llevan los productos de Chile, pasan por Argentina para entregarlos en Paraguay. La clasificación del comercio según el medio de vía o la vía utilizada pueden ser terrestre, por agua o aéreo. Es terrestre cuando se trata de, lo llamamos viales cuando usan las carreteras, como es, por ejemplo, la empresa de transporte automotor de pasajeros, los ferrocarriles, perdón, por ejemplo, cuando se mandan mercaderías de Buenos Aires a Rosario y de Rosario a Tucumán, por ejemplo. En cuanto a la tracción animal, son pocos los ejemplos que podemos encontrar en algunas provincias, pero ya no hay mucho. En su momento se usaba muchas las carretas tiradas por caballo. Por agua, que puede ser fluvial, utilizando los ríos, los canales de navegación, para realizar ese transporte comercial, marítimo a través de mares y océanos, y lacustre cuando está relacionado a los lagos. En cuanto al aéreo, se lo realiza a través de aeronaves, como puede ser Aerolíneas Argentinas. Esta clasificación de comercio según el interés de las personas puede ser por cuenta propia, por cuenta de terceros o en participación. Cuando nos referimos a cuenta propia, nos estamos refiriendo al comercio que se realiza actuando en nombre y beneficio propio, y eso ocurre cuando cualquier empresa del país o de otro país lo hace a nombre de su ente económico. Por ejemplo, Carrefour, cuando realiza algún tipo de transacción con otro comerciante, lo realiza a nombre de Carrefour, a cuenta propia y a beneficio de Carrefour. En cambio, cuando es por cuenta de tercero, esta persona actúa a nombre y responsabilidad y beneficio de un tercero. Entonces está actuando como intermediario en esta operación comercial.
Y en participación, cuando esta persona actúa gozando de la participación en el capital, lo que les daría derecho a compartir las ganancias y soportar las pérdidas generadas en este comercio. La clasificación de comercio según el volumen de las transacciones sería la última clasificación que desarrollaremos. Pueden ser al por mayor o al por menor. Al por mayor significa comercializar en grande cantidad de los productos. Generalmente se da entre los fabricantes o productores a un comerciante minorista. Se realiza esta transacción con grandes cantidades de productos, en cajas, en bultos, y no en unidades, como vamos a ver que se comercializa al por menor. Porque al por menor, las negociaciones se realizan en pequeñas cantidades. Es el que están, por ejemplo, el comerciante minorista al público consumidor. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, el minorista vende unidades de producto y no cajas o bultos, como sería en el caso de la comercialización al por mayor. Los sujetos obligados, estamos entonces por hablar y desarrollar el tema incluido en el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la República Argentina. Perdón, me estoy equivocando de Filmina. Son sujetos obligatorios. Están obligados a llevar contabilidad. Todas las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económicamente organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. Se debe llevar contabilidad, o sea, un sistema de información contable, con el respaldo documental correspondiente que avale los asientos y los registros y toda la documentación sea conservada de manera prolija para que puedan ser consultados, auditados. Por lo tanto, también se deben llevar los registros indispensables para implementar un adecuado sistema de información contable. En primer lugar, se encuentran obligadas a llevar la contabilidad las personas jurídicas privadas y las personas humanas. Estos sujetos obligados se encuentran obligados, en el caso de las personas jurídicas, a llevar contabilidad las sociedades, las asociaciones, las simples asociaciones, las fundaciones, la iglesia, las mutuales, y toda otra contemplada por disposiciones que el Código Civil y Comercial lo establece o algunas leyes del marco regulatorio. Como podemos apreciar, el Código Civil y Comercial innova en esta materia porque extiende la obligación de llevar a la contabilidad a toda persona jurídica de carácter privado, incluso las que no tienen fines de lucro, como las asociaciones o fundaciones. Entonces, esto tiene que quedar claro.
Los sujetos obligados, que son las personas jurídicas privadas, involucran tanto a las sociedades como o entes con fines de lucro y a todos los entes sin fines de lucro, como explicitamos hace un rato, asociaciones, fundaciones y demás, incluida en el artículo. Por su parte, las personas humanas también tienen la obligación de llevar la contabilidad. Las personas humanas que realizan una actividad económicamente organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. Por lo tanto, están obligados a llevar contabilidad las personas jurídicas privadas, con o sin fines de lucro, las personas humanas tienen también la titularidad de una empresa, un establecimiento comercial, industrial, agropecuario de servicio. Aquí se refiere al empresario, que es el titular de la empresa, entendiendo como empresa a la actividad organizada de los factores de producción para producir bienes y servicios, destinados a un mercado, y con el fin, como siempre hemos dicho, de crear, mantener, maximizar la utilidad y distribuir esa riqueza entre sus miembros. Y también habla de aquellas personas que realizan una actividad económica organizada. Esta clase comprende a quienes realizan actividades de intermediación, que asumen riesgo, actuando por cuenta propia, en forma profesional, habitual y con el fin de lucro. Por lo tanto, realizan una actividad económica organizada que no llega a configurar una empresa. Por eso la doctrina se lo suele denominar cuasi empresario. En esta diapositiva podemos ver en detalle cuáles son las personas jurídicas privadas que detalla enunciativamente el Código Civil y Comercial y las sociedades, como decían, que son entes con fines de lucro y las restantes entes sin fines de lucro, como el caso de las asociaciones, fundaciones, confesiones, comunidades y entidades religiosas, mutuales, cooperativas, consorcios de propiedad horizontal y toda otra contemplada en este código y otras leyes. Por lo tanto, como vemos, es enunciativa, ¿no? Porque deja abierta la posibilidad de que esté contemplado otro tipo de entidades sin fines de lucro. En cuanto a las personas humanas, el artículo 22 del Código Civil y Comercial dice que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Entonces la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto a hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. El Código clasifica la capacidad jurídica en capacidad de derecho y capacidad de obrar. El principio general es innegable. La capacidad, todos tenemos capacidad de derecho y capacidad de obrar. Y las únicas excepciones son las que están previstas en el Código y las que se determinen también a través de sentencia judicial. Por lo tanto, el concepto de capacidad se ha dividido en capacidad de derecho y en capacidad de hecho o de obrar, de ejercicio, de goce. Insisto entonces, la capacidad de derecho se refiere a la aptitud que toda persona tiene y viste por solo el hecho de ser tal. Entonces, podrá adquirir derechos y contraer obligaciones, independientemente de si esto está ejercido, actuado por ella misma
o bien ha sido con intervención o intermediación de un tercero. Este último aspecto es el cubierto por la noción de capacidad de hecho, también llamada capacidad de obrar, que se refiere a la aptitud de las personas para adquirir o ejercer esos derechos por sí mismos. La capacidad de ejercicio, entonces, hace referencia a la aptitud que se le reconoce jurídicamente a la persona humana para realizar per se o sea ella misma una actividad o hecho jurídicamente relevante que sea de su interés. En otros términos, la regla general es que toda persona goza de la capacidad de ejercicio. Y explícitamente el código determina cuáles son los incapaces de ejercicio o de obrar. Y en el artículo 24 del Código Civil y Comercial establece que las personas por nacer tienen incapacidad de ejercicio, como también las personas que no cuentan con edad suficiente, o sea, los menores de 18 años, y las personas declaradas incapaces en sentencia judicial. Las primeras, las personas por nacer, por la propia naturaleza de la circunstancia en la que se encuentra la persona por nacer, se permite afirmar que la incapacidad de ejercicio es irrefutable, absoluta. No puede ejercer su derecho, no puede obrar aún, no nació. Y que el único modo de suplirla es por la figura del representante. Y en este caso, sus representantes son sus padres. A falta de ello, si fueran incapaces o estuvieran privados de la responsabilidad parental, corresponderá entonces legalmente designar un tutor. En cuanto a las personas que no cuentan con la edad suficiente, menores de 18, los no emancipados también estarían excluidos. Si van a ser también sus representantes los padres. Ahora, igual que en el ejemplo en el apartado anterior, si estos son incapaces o están privados de la responsabilidad parental, podemos decir, se le puede designar un tutor, como en el caso de las personas por nacer. O sea, podemos decir que la regla del Código Civil y Comercial en materia de personas menores de edad es de que se trata de personas de incapaces de ejercicio, y su protección opera a través de un sistema de representación, que pueden ser los padres, los tutores, como vimos en los apartados anteriores. La persona declarada incapaz solo puede ser declarada incapaz por sentencia judicial, por resolución de juez. Y el juez va a ser quien va a designar al curador, que es el que lo va a representar en este ejercicio, en este obrar que puede tener esta persona para hacer efectivo su derecho. Por lo tanto, son sujetos activos del sistema de información contable, tanto la persona humana como la persona jurídica privada. Quedan excluidos de las obligaciones previstas en el artículo 320 del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, no son sujetos activos que deben llevar contabilidad, que deben llevar un sistema de información contable. Las personas humanas, dice, que desarrollan profesiones liberales, que desarrollan actividades agropecuarias inconexas, no relacionadas o organizadas en formas de empresa, y las actividades que por su volumen de su negocio resulta inconveniente.
Entonces, las personas humanas que realicen profesiones liberales, nos estamos refiriendo a las personas humanas que ejercen una profesión como por ejemplo el médico, abogado, contador, arquitecto, psicólogo. No tienen obligación legal de llevar la contabilidad. No tienen la obligación de llevar un sistema de información contable. Las actividades agropecuarias y conexas realizadas por personas humanas tampoco. Aunque desarrollen actividades económicas organizadas, no llegan no llegan a organizarse como empresa, la ley también las excluye, como excluye a las conexas de esa actividad agrícola, entendiendo como tal las dirigidas a la transformación o a la venta de productos agropecuarios, cuando estas están comprendidas en el ejercicio normal y habitual de estas actividades. Vale decir que las actividades conexas deben ser accesorias, habituales y siempre sin forma empresaria para gozar de la exención contable legal. Así, la actividad agropecuaria tradicional en nuestro país se desarrolló en propiedad generalmente de familias, donde los propietarios desarrollaban, ellos los contratistas, todas las tareas de explotación. Sin embargo, diversos factores han provocado una revolución en el mundo agropecuario, generando la creación de grandes empresas u organizaciones. Muchas están altamente especializadas y que por su envergadura no puede ser eximidas de la obligación de llevar la contabilidad. Por último, las actividades que por el volumen de su giro, o sea, por el volumen de sus operaciones, resultan inconvenientes que se disponga, que lleven la contabilidad o un sistema de información contable. Pero siempre que no resulte conveniente llevar libros según lo disponga cada jurisdicción local. Por último, entramos a considerar cuáles son los sujetos activos voluntarios. Y entonces, en su artículo 320 del Código Civil y Comercial de la República Argentina, nos dice que aquellas personas que no se encuentran obligados a llevar la contabilidad, pero que desean hacerlo, quieren llevar la contabilidad, deben solicitar su inscripción y la habilitación de los registros o la rúbrica de los libros. En tal caso, las personas que decidan emprender, o sea, llevar un sistema de información contable, pueden voluntariamente inscribirse como lo prescribe el Código Civil y Comercial. Entonces, cualquier persona puede solicitar su inscripción. En la mayoría de las jurisdicciones se presenta un escrito, solicitando la inscripción en el registro correspondiente, y es el juez del registro quien dispone su inscripción y rúbrica, o sea, firmando todas las hojas de los libros que se presentan para habilitar, y esa habilitación se realiza en la primera hoja. Bueno, espero que hayamos completado y aclarado las dudas que hubieran tenido con la Firmina. Nos estamos encontrando entonces en otro momento para poder solucionar y ver cuáles son las dudas que tengan en el próximo encuentro sincrónico que tengan. Que tengan un buen día.